¿Alguna vez nos hemos puesto a pensar qué hay detrás de un plato de pasta? O sea, más allá de la receta. Y si les dijera que esa comida tiene un eco de, no sé, 2000 años de historia, resulta que cuando comemos no solo nos conectamos con el súper, sino con un imperio entero. Y la respuesta a cómo Roma, sí, la antigua Roma, diseñó lo que cenamos, está mucho más cerca de lo que creemos. La influencia de Roma, bueno, va mucho más allá de los acueductos y el derecho romano. Llegó literal hasta la cocina. Aquí vamos a descubrir cómo su forma de comer no solo sobrevivió al paso de los siglos, sino que de hecho sentó las bases de lo que hoy conocemos como la comida occidental. Así que prepárense para un viaje en el tiempo, directo a la cocina del imperio. Y todo empieza aquí. Con tres ingredientes clave que, ojo, Roma no inventó, pero sí que los llevó a otro nivel. Los escaló y los exportó a todo el mundo que conocían. Esta es la famosa tríada mediterránea, y se volvió un símbolo de identidad tan fuerte que hoy sigue siendo la base de una de las dietas más famosas del mundo. El primer pilar, el trigo. Y no era un simple cereal, era el combustible del imperio. Imagínense a las legiones romanas marchando, no con latas de comida, sino con la pura energía de los pultes, que eran unas gachas súper sencillas que fueron su alimento base por siglos. Desde el soldado en el campo de batalla hasta el ciudadano en su casa, todo, absolutamente todo, giraba en torno al pan. Luego, claro, tenemos la vid. Para los romanos el vino no era un lujo, para nada. Era una necesidad de todos los días y además súper democrática. Lo veían como un símbolo de civilización, al alcance de todos, desde un esclavo hasta un aristócrata. De hecho, beber vino, aunque fuera diluido con agua, era lo que separaba a un romano de los que ellos llamaban bárbaros. Y para cerrar la tríada, el olivo. El aceite de oliva era mucho, pero mucho más que algo para cocinar. Era su oro líquido. Se usaba de combustible para las lámparas, en la medicina, para la higiene y claro, era el aderezo esencial en su cocina. Un pilar de su economía y de su identidad. Pero a ver, estamos hablando de los romanos. Obviamente no se van a conformar con solo usar estos ingredientes. No, señor. Aplicaron su increíble genio para la ingeniería en la organización a todo esto y llevaron alimentos básicos a un nivel de producción masiva y, bueno, hasta de arte que nunca se había visto. Y aquí es donde vemos su genialidad en acción. Hornear pan dejó de ser una tarea casera. De repente, ¡pum!, aparece una industria completa. Molinos enormes movidos por animales o por agua, panaderos profesionales, los pistor, con sus propios gremios, y hornos especializados que garantizaban un pan consistente para toda la ciudad. O sea, básicamente inventaron la panadería como la conocemos hoy. Y toda esta industrialización trajo una sofisticación increíble. Fíjense, el escritor griego Ateneo llegó a describir, para el asombro de todos en su tiempo, más de 70 tipos diferentes de pan. Había de todo, de centeno, de avena, panes especiales para los militares, panes más sencillos para los esclavos y, por supuesto, panes de lujo hechos con la harina más fina, la síligo. Y con el vino, pues la historia se repite. Dejaron atrás esa producción chiquita y artesanal para crear una verdadera industria imperial. No solo mejoraron las técnicas que aprendieron de los griegos, sino que empezaron a clasificar los vinos por su origen, las primerísimas denominaciones de origen. Y en un momento de genialidad práctica, vieron que los galos usaban barriles de madera y pensaron, oye, esto es mucho mejor que nuestras ánforas. Adoptaron esa tecnología y sin saberlo cambiaron el mundo del vino para siempre. Muy bien, ahora llegamos a uno de los legados más debatidos y la verdad más fascinantes de Roma. Uno que se esconde en el corazón de la gastronomía italiana y por extensión de todo el mundo. Sí, es hora de que hablemos de la pasta. Es una de esas leyendas que hemos escuchado 1000 veces, ¿no? Que Marco Polo vuelve de sus viajes por China en el siglo XIII y, sorpresa, le presenta la pasta a los italianos. Pero, ¿y si toda esta historia no fuera del todo cierta? Porque la evidencia histórica apunta a otro lado. Y la prueba está aquí, en esta palabra, laganum. Resulta que mucho antes de Marco Polo, los romanos ya comían esto. Eran unas láminas de masa hechas con harina y agua. Y aunque no las servían como hacemos hoy, las horneaban y las acomodaban en capas. Si esto suena familiar, es porque es, sin lugar a dudas, el abuelito directo de la lasaña. Entonces, aquí está el punto clave, lo más importante de todo. El verdadero regalo de Roma al mundo de la pasta no fue solo la receta del laganum, fue su infraestructura agrícola. Roma dominó por completo el cultivo del trigo duro, sobre todo en el norte de África y en Sicilia. Y este es el único tipo de trigo que tiene el gluten necesario para que la pasta quede firme al cocerse, para que tenga esa textura al dente que tanto nos gusta. Sin el trigo duro de los romanos, la pasta, tal y como la conocemos, simplemente no existiría.
Pero claro, la cocina romana no se desarrolló solita en una burbuja. A medida que el imperio crecía y crecía, iba absorbiendo ingredientes, técnicas y tradiciones de todos los pueblos que conquistaba. Básicamente crearon la primera cocina verdaderamente globalizada de la historia. Y el mejor ejemplo de esta globalización es el garum. Esta salsa de pescado fermentado estaba por todos lados. Hoy nos puede sonar un poco raro, pero su sabor, intenso, salado, lleno de eso que hoy llamamos umami, se usaba para darle un toque a casi cualquier platillo, desde un guiso de carne hasta unas verduras. El mejor garum, por cierto, venía de España, y era tan popular como hoy lo es, no sé, la salsa de soya o el ketchup. Es que Roma era como una esponja culinaria. No lo inventaron todo, pero vaya que lo perfeccionaron. Vieron la sofisticación del vino griego y dijeron, lo quiero. Probaron especias exóticas de Persia y las importaron. Vieron los prácticos barriles de los galos y los industrializaron. De Egipto a España, cada provincia le añadía algo nuevo al menú del imperio, creando esta cocina global increíble. Y ojo, es importante recordar que no todo eran banquetes de lujo y excesos. La comida del día a día para la mayoría de la gente era mucho más sencilla, pero eso sí, muy sabrosa. Un ejemplo perfecto es el moretum, una pasta rústica que se hacía con queso fresco, ajo, hierbas y aceite de oliva, todo machacado en un mortero. Se untaba en el pan y nos enseña que a los romanos les encantaban los sabores intensos y directos, hasta en los platos más humildes. Bueno, y después de todo este recorrido, ¿cómo se conecta esto con nuestra mesa hoy en día? Porque el legado de Roma no es algo que esté encerrado en un museo, para nada, está vivo, y lo vemos en nuestros hábitos alimenticios todos los días. Y es que los ecos de ese imperio resuenan por todas partes. La idea de una comida con entrada, plato fuerte y postre, totalmente romana. El mercado central de la ciudad, un descendiente directo del macellum. Esas anchoas en sal o las aceitunas en salmuera que compramos son técnicas de conservación que casi no han cambiado en 2000 años. Incluso la idea de juntarse a cenar con amigos, el convivium, es un concepto que ellos hicieron popular. El legado romano, en serio, no está en un museo, está en nuestra alacena. Así que la próxima vez que nos sentemos a la mesa, hay que pensar en esto. En los sabores, en los ingredientes, en la estructura misma de la comida. Es muy posible que no estemos simplemente disfrutando de una cena moderna, sino que estemos participando en un ritual culinario que tiene 2000 años de historia. Un banquete que los romanos empezaron y que, de alguna manera, parece que nunca ha terminado.